Esta noche en Desde las Cámaras, el Congreso de Yucatán cumplió 200 años y nos visita en el estudio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de esta entidad, el diputado Víctor Hugo Lozano. Además, la entrevista con la diputada del Partido Verde, Claudia Delgadillo, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y también la Suprema Corte autorizó al INAI sesionar con solo 4 comisionados tras meses de parálisis institucional. Desde las cámaras comenzamos. Con la elección de las presidencias de las mesas directivas que habrán de encabezar los trabajos de ambas cámaras, el Congreso de la Unión se alista para celebrar este viernes el inicio de actividades del último año del periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura. Los grupos parlamentarios definieron ya las agendas legislativas que habrán de impulsar en este periodo, en el que el tema presupuestal será una de las prioridades a discutir. Desde esta tribuna hemos dado seguimiento a diversas propuestas en materia de ciberseguridad, justicia, salud, derechos humanos y reformas al Poder Judicial de la Federación que eventualmente podrían ser dictaminadas en este periodo ordinario de sesiones que culminará en diciembre próximo. Confiemos que la conducción de los trabajos camerales contribuyan a seguir definiendo el andamiaje jurídico que nuestro país requiere. Les deseamos el mejor de los éxitos y desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa todo el quehacer legislativo. Finalizaron las labores de la Comisión Permanente y ya las fuerzas políticas están listas para iniciar un nuevo periodo ordinario de sesiones. En el marco del arranque de este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios llevaron a cabo sus reuniones plenarias. En dichas reuniones se establecieron las agendas legislativas. Los senadores del grupo parlamentario de Morena iniciaron su plenaria en la antigua casona de Jicotencatl en la Ciudad de México este 31 de agosto. A esta reunión acudieron la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Durante la plenaria se destacó el trabajo pendiente para el próximo periodo ordinario de sesiones. Tenemos pendientes 142 nombramientos que van desde magistrados electorales locales, magistrados regionales, comisionados del INAI, magistrados administrativos, magistrados agrarios, es decir, una gran lista de pendientes. Y este grupo ha aprobado todas las reformas y todas las leyes e iniciativas que el presidente ha enviado a lo largo de 5 años. Es un trabajo en equipo. Durante el 29 y 30 de agosto se llevó a cabo la plenaria de los senadores del PAN en el Comité Ejecutivo Nacional de la Ciudad de México. Durante la reunión, en la que estuvo presente el presidente del Blanquiazul, Marco Cortés, se establecieron las prioridades legislativas. El coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería, informó. Tenemos una gran cantidad de cosas pendientes. Solamente en nombramientos hay más de 100 personas que hay que nombrar, 100 puestos. De los muy relevantes podemos contar 61 personas que hay que nombrar en los diferentes puestos. Esto es en la judicatura, en los órganos electorales, en magistrados de la sala. También tendremos en los próximos meses incluso magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En fin, hay una gran cantidad de temas, amén de algunas reformas constitucionales que están propuestas en las que habrá que discutir a profundidad. Por su parte, diputados federales y senadores del PRI llevaron a cabo una reunión plenaria conjunta en la Ciudad de México, también los días 29 y 30 de agosto, con la finalidad de fijar su agenda legislativa. Durante su reunión se abordaron temas económicos, de salud, educación y seguridad, entre otros. En el marco del cierre de las reuniones plenarias, también se prepararon los relevos de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En la Cámara Alta, esta responsabilidad corresponde al partido de Morena, mientras que en San Lázaro corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
La diputada Claudia Delgadillo, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, nos cuenta sobre las prioridades de la agenda legislativa del Partido Verde. Ella platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En el país existe una gran cantidad de leyes que buscan defender los intereses y la integridad de las mujeres. Pero otra es la realidad. Hay agresiones, no hay equidad laboral y desapariciones, secuestros y asesinatos. Y de esto vamos a platicar con la diputada Claudia Delgadillo del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados. La realidad de las mujeres en México es que siempre están siendo perseguidas y maltratadas. Por eso, desde la Cámara de Diputados, implementamos en el periodo pasado el que se proteja a las mujeres y que sea enriquecida esta ley de acoso a las mujeres y que tengan una vida libre de violencia. Tenemos que decirlo, está escrito en la legislación, pero ahora necesitamos que cada presidente de cada uno de los municipios de nuestro país esté ejecutando las órdenes para que ellas se sientan protegidas. Ahora, Víctor, también hay un tema de violencia obstétrica donde las mujeres embarazadas sufren un terrible acoso porque ya sea del esposo o de su patrón. Por eso también legislamos para que quien las esté atacando, también estos violentadores sean castigados. Hemos hecho infinidad de leyes que protegen a nuestras mujeres mexicanas, pero la realidad es que al día de hoy todavía las mujeres siguen siendo sumamente afectadas, agredidas, no respetadas. Precisamente en el tema de desaparecidos, quiero decirte, tu servidora de Jalisco, ocupamos el primer lugar en desapariciones. En nuestro estado, el último año hubo más de 20,000 personas desaparecidas. Por eso, ante el Senado, en este periodo que hubo de vacaciones, presenté un punto de acuerdo que se estará votando en la Cámara para que las familias que tienen hombres, mujeres, hijos, papás desaparecidos tengan un apoyo económico por parte de la Secretaría de Hacienda. Es algo que nos duele y de manera lamentable mi estado sufre los peores índices de delincuencia y en el tema de desaparecidos somos el primer lugar, Víctor. Es una falta de mal gobierno por parte de Movimiento Ciudadano que encabeza Enrique Alfaro en mi estado. ¿Por qué? Porque en mi estado, cuando Andrés Manuel López Obrador en el 2018 empieza a ser presidente, establece mesas donde todos los días a las 8 de la mañana se reunían todas las Fuerzas Armadas. Tu servidora pidió permiso como regidora de Guadalajara para presidir esas mesas y los que faltaban, ¿quiénes crees que eran? El alcalde, parte de la Fiscalía del Estado, nunca se presentaron a ninguna mesa en ningún municipio del estado. Entonces, el tema de mando único tiene que ser sí o sí, Víctor, porque de esta manera es como vamos a poder controlar la terrible delincuencia que vive nuestro país. Y hablando de manera concreta, en Jalisco, esas mesas de seguridad, por supuesto que hubieran sido benéficas para la protección de todos los jaliscienses, y hubo municipios donde bajó la delincuencia porque el alcalde entonces era quien llevaba el mando y se presentaba a estas mesas de seguridad. De manera muy lamentable en mi estado no quieren el mando único. Enrique Alfaro nunca quiso comparecer como gobernador, pero tampoco los presidentes de Movimiento Ciudadano acudían a estas mesas para poder proteger a la gente, que es la gente, ¿sabes qué? Esa gente votó por ellos y esa gente es la que está insegura y esa gente es la que está desaparecida. Por eso tu servidora, que está en el Partido Verde, Morena, PT, estamos impulsando el que estas mesas continúen para que de esta manera ahora sí que el delincuente pueda ser atrapado y nuestra gente se sienta segura, Víctor. Mucha prevención, pero también ahora con los miles de desaparecidos, las familias ocupan recursos para poder seguir buscando a los suyos. Eso lo propuso tu servidora y por supuesto que ahora que viene el tema de presupuesto, es un tema que estaré en la mesa pidiendo que se mande una etiqueta para que esas personas que ahora están buscando a sus hijos, a sus esposos, puedan tener algo para seguir en esta búsqueda, porque de manera lamentable en mi estado y en el país hay muchos desaparecidos. Hay más de 120,000 desaparecidos en el país. Se estima que más del 40% sean mujeres. Y esto representa para el Estado mexicano, así como para los estados de la República,
un compromiso por buscarlas y por protegerlas. Desafortunadamente han sido superadas las autoridades y esto debe corregirse. La Suprema Corte autorizó al INAI sesionar con solo 4 comisionados tras meses de parálisis institucional. Nuestra especialista Alicia Salgado nos da su opinión. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los amigos de la audiencia y amigas. El pasado 23 de agosto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió pues uno de los problemas fundamentales de operación del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Resulta que el Senado, la mayoría del Senado, no ha nombrado al menos al 5º elemento integrante de su pleno. Deberían ser 7 y la Constitución y la Ley de Transparencia ordenan con claridad cuál es el proceso de selección de ese comisionado y de los comisionados faltantes. Sin embargo, por razones políticas, tanto el Ejecutivo como la mayoría morenista del Congreso han impedido la conformación de la mayoría suficiente para nombrar al 5º comisionado y han desoído los de las demandas de la oposición. Por lo mismo, no puede funcionar el pleno, pero no es algo que los comisionados o el INAI pueda resolver. Por eso, en la demanda ante la Suprema Corte dice, bueno, como tú no puedes resolver ese impedimento, sí puedes resolver lo que dicen o lo que piden los ciudadanos en materia de acceso a la información y protección de datos personales, hasta en tanto no nombre el Senado a esa persona faltante. Y todas tus decisiones son válidas porque tú no eres el culpable de que no estés completo. Esa es la forma en que resuelve la Suprema Corte. Por el momento, te digo, la sanción, o se activa el proceso de sanción contra los integrantes del Senado de la República por incumplimiento de la Constitución, de acuerdo con esta resolución de la Corte, pero lo más importante es tener presente que hay, ¿sabes cuántos? 8.236 medios de impugnación ante el INAI, de los cuales 6.440 son recursos de revisión en materia de acceso a la información. 1.383 son recursos en materia de datos personales, 379 son medios de inconformidad en materia de acceso a la información, 28 son recursos atraídos en materia de acceso a la información y 8 en revisiones atraídas en materia de datos personales. Ojalá que el Senado de la República reaccione en el siguiente periodo legislativo. Al final de cuentas, ellos son los que han violado la ley al no nombrar al comisionado o los comisionados faltantes de este órgano constitucional autónomo. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y regresando nos unimos a la celebración por el bicentenario del Congreso de Yucatán. Estará con nosotros el diputado Víctor Hugo Lozano, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de ese estado. Que en esta legislatura declaramos la autonomía presupuestal del Poder Judicial. Somos uno de los pocos estados, o el primero, que generó esta legislación para que el Poder Judicial pueda tener su propio presupuesto y someterlo al Congreso. Gracias por continuar con nosotros y es momento de ver qué nos preparó Virulo esta semana. Frente al gobierno y su burocracia, una propuesta neoliberal surgió de pronto y por obra y gracia se empezó todo a privatizar. En teoría, si hay muchos ricos, nuestra pobreza debe acabar. Pero esa idea quedó hecha añicos cuando enfrentamos la realidad. Y ahora los pobres somos más pobres, porque los ricos ahora son menos y tienen más. Y ahora los pobres somos más pobres, porque los ricos ahora son menos y tienen más. De la tierra del venado y el faisán nos visita brillante abogado del PAN.
Víctor Hugo Lozano Poveda, egresado de la Autónoma de Yucatán. Por Mérida es diputado y preside la Junta de Coordinación Política del Congreso de su estado. De lo que se regula y se legisla, hablará el diputado. Y los planes a futuro, escuchemos al invitado. El Congreso de Yucatán cumple 200 años y para hablarnos de esta celebración ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado Víctor Hugo Lozano, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de esta entidad. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adriana. Muchas gracias por la oportunidad de platicar un poquito de lo que estamos celebrando en el Congreso de Yucatán. Efectivamente, 200 años de historia viva del Congreso de Yucatán, que ha tenido una gran repercusión en todo lo que ha pasado en nuestro estado, pero también a nivel nacional. 200 años es muchísimo tiempo, me imagino que ha evolucionado enormemente este Congreso y que bueno, hoy que vivimos en México en una democracia, este Congreso no se queda por detrás. Platíquenos un poco sobre la historia de estos 200 años y la celebración del Congreso. Bueno, efectivamente muchas historias y un 20 de agosto se constituyó de manera formal lo que en ese entonces le llamaron el Augusto Congreso Constituyente del Estado de Yucatán. Yucatán abarcaba el territorio de Campeche y también el territorio de Quintana Roo, como lo conocemos hoy. Antes era toda la península un solo estado y se generó ese poder legislativo en ese entonces y ha tenido una evolución impactante con temas que han sido coyunturales a lo largo de su historia. Mira, te cuento temas de tanta importancia como la generación de la primera diputación para una mujer en todo el país a través de la persona de Elvia Carrillo Puerto. También el primer Congreso Feminista se hizo en Yucatán. Este Congreso Feminista impulsando el que las mujeres pudieran participar en política, pudieran estar en un cargo público, ocupar un cargo público. O sea, fue de los primeros congresos que empezaron a dictaminar leyes a favor de la paridad y la equidad de género. Efectivamente, pioneros en ese sentido, también en la participación de las mujeres en los cabildos a nivel nacional. La primera mujer en México que ocupa un puesto de regidor en un cabildo sale de Yucatán también, del municipio de Mérida, que es Rosa Torre, y a su vez... También han tenido gobernadora. Claro, hemos tenido gobernadoras, pero también tuvimos la primera presidenta de un Tribunal Superior de Justicia en el país, en un estado, fue en Yucatán con Antonia Jiménez Traba. Entonces, nos caracterizamos por eso, por ser un estado que tiene una amplia participación de las mujeres. Hoy el Congreso de Yucatán hace historia, por primera vez tenemos mayoría de mujeres. Tengo una mayoría de 16 diputadas y 11 diputados, 14 diputadas y 11 diputados, que conformamos una legislatura que también ha trabajado muy fuerte por los derechos de la mujer. Y bueno, de ahí nace y surge esta nueva ley que a nivel nacional se ha impulsado ahora a través del Congreso y a través del Senado, que es la Ley 3 de 3, en donde se castiga a quien cometa delitos sexuales a una mujer, a quien tenga un tipo de violencia familiar y que ejerza esta sobre la mujer. Y a los deudores. Y a los deudores alimentarios. Efectivamente, todo aquel que tenga antecedentes en estos rubros no puede ser servidor público, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Y desde luego, bueno, también en Yucatán no nos quedamos solamente en esto, sino que lo tradujimos igual en limitantes para ocupar una notaría pública y un puesto en el cargo de ser ministro del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entonces, hemos ido avanzando en ese sentido. Fue más amplio esta iniciativa, esta ley que ahora ya está dictaminada y ahora es una ley en el Estado. Efectivamente, y con el reconocimiento de colectivos activistas en favor de los derechos de la mujer, con el reconocimiento a nivel nacional. Y a mí sí me da mucho gusto decirlo porque fue un esfuerzo importante de la sociedad, tanto de Yucatán como de todo México, las activistas a través de todas México y a través de las diputadas de todo el Congreso de Yucatán, que ahí algo que nos caracteriza es que cuando tenemos este tipo de dinámicas, hacemos a un lado los colores, nos ponemos de acuerdo y legislamos en favor de las causas que verdaderamente valen la pena para nuestra sociedad. Hoy por hoy, ¿cómo está conformado el Congreso de Yucatán? Bueno, tenemos 7 fuerzas políticas que todas están representadas en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Tenemos 25 diputados con una ampliación ya aprobada constitucionalmente
a que la próxima legislatura va a tener 35 diputados y hoy tenemos esas ¿A qué 7 se debió fuerzas esta ampliación? políticas. Bueno, platicábamos un poquito fuera del aire de este fenómeno de migración que está teniendo el estado de Yucatán. Sí, es un Mucha estado que está gente- creciendo, ya que está rankeado como el más seguro de la República. Efectivamente. Y bueno, en un lugar donde la calidad de vida es muy elevada en contraparte con otros estados de la República. Efectivamente, un lugar en donde podemos encontrar esa tranquilidad y esa calidad de vida que nos caracteriza además a las y los yucatecos, y por ello es que se decidió aumentar el número de diputados. Te cuento rápidamente que en el distrito que un servidor representa, simple y sencillamente hubieron 3 distritos nuevos, o sea, por el número del padrón electoral que se maneja en el mismo. Y así se hicieron los cálculos y realmente pues la representatividad es un punto importantísimo para nosotros. También a nivel federal, Yucatán aumentó un diputado federal más y eso habla de esta misma forma del crecimiento demográfico que ha tenido la entidad. A nivel federal aumentó un diputado. Un ¿Y a qué diputado estado se federal. lo quitaron? A Veracruz. Yo soy de Veracruz. Somos enemigos. Diputado, ¿y cuáles han sido las principales leyes que se han impulsado en esta legislatura que hoy conformas? Mira, hemos trabajado muy cercanos con el gobernador del estado, Mauricio Vila, impulsando temas que precisamente a su vez nos dan este plus en la calidad de vida. Uno de ellos que es importantísimo para nosotros es el de la movilidad. Se ha transformado todo el sistema de transporte público y de accesibilidad a través de vías alternas de Ahora sí que traslado. llegaron los chilangos a invadir. No, hombre, y con mucho gusto son todos recibidos, no solamente de Ciudad de México, tenemos a gente de Tabasco, de Nuevo León, de muchos estados que están yendo a Yucatán y que digamos que nos yucatequicemos todos y convivimos en un entorno muy sano para nosotros y para nuestras familias. Tiene mucho que ver con la seguridad y esa seguridad construida, sí, sobre una base de trabajo importante de la Secretaría de Seguridad Pública y de su titular, que lleva prácticamente 23 años en el cargo, que es el comandante Luis Felipe Saidén, pero también de una red de fortalecimiento social en la cual participamos todas y todos los yucatecos. Esto es fundamental, porque también, a su vez, tenemos la policía, una de las policías mejor pagadas de todo el país, pero con prestaciones que en ninguna parte tienen en todo México. Por ejemplo, la policía de Yucatán tiene la posibilidad de adquirir una casa a través del Infonavit. Y si te cuento que en ningún lado les querían dar estos créditos es pues porque decían que había mucho riesgo de que pudieran sufrir un problema en cuanto a su integridad y su seguridad los elementos, los policías, y por ello no les daban los créditos, ¿no? Porque podían ser inviables y podían perder el Infonavit al momento de que se hicieran efectivos los seguros. En Yucatán no pasa eso. En Yucatán el gobernador ha sido muy claro y logró que seamos el primer estado que le da a sus policías la posibilidad de acceder a un crédito de Infonavit. Los hijos de los policías pueden estudiar en cualquier universidad del estado con una beca al 100%. Y esto también obliga al elemento a que vaya hacia un sendero y un camino en el cual no puede acceder a temas de corrupción o a poder salirse del buen desempeño. Por eso hay un gran respeto también del ciudadano Claro, hacia porque sus él elementos. respeta su trabajo en donde está recibiendo, bueno, pues la educación de sus hijos y está recibiendo prestaciones que ningún otro trabajo le va a dar y entonces valoran su trabajo y se profesionalizan y este es el motivo por el cual, bueno, es uno de los el estado más seguro de la República. ¿Y por qué no se ha replicado esto en los otros estados o a nivel federal? En eso andan, están generando políticas Y públicas. en universidades privadas, Por las supuesto, becas. al hablar de que los hijos de los policías y de cualquier elemento de seguridad, también de los bomberos, pueden estudiar en universidades, estamos hablando de las del sector público y las del sector privado. En eso también hemos logrado los acuerdos. Solo universidades. Universidades, por supuesto. No primaria ni secundaria. Realmente estamos hablando de cualquier tipo de universidad. Pues es para una que gran los prestación elementos- y además impulsa a los jóvenes a que estudien y a su vez a sus papás que valoren su trabajo.
efectivamente, también se debe, insisto, ¿Qué a la viene tenacidad. para este tiempo que ya falta muy poco para que termine la legislatura? ¿Cuándo termina? ¿Está empalmada con la de federal? Efectivamente. Les queda un Estamos año. en nuestro último año ¿Qué legislativo. viene para este año? Nos quedan 2 minutos. Viene un periodo en el cual tenemos que conocer, como en todos los estados, de los presupuestos que nos hagan llegar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Aquí hago rápidamente también una pausa, porque en esta legislatura declaramos la autonomía presupuestal del Poder Judicial. Somos uno de los pocos estados, o el primero, que generó esta legislación para que el Poder Judicial pueda tener su propio presupuesto y someterlo al Congreso. Otra cosa que es importantísima también destacar dentro del tema de seguridad es la irreductibilidad del presupuesto. Nadie le puede bajar el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública. No pueden poner en entredicho todo el esfuerzo que se hace en materia de gasto público para mantener esa seguridad. ¿Y qué viene? Viene a consolidar toda una legislación relacionada con los desarrollos inmobiliarios por este boom inmobiliario del estado más seguro, con mejor calidad de vida, pero hay que poner mucho orden en los condominios, en los lotes que se están vendiendo, como Y en de las inversión. preventas y en la luego información engañosa. Sobre todo para la gente, hace rato, para la gente que menos tiene. Es importantísimo que si vas a buscar una vivienda para darle a tu familia un tipo de vida digna, que no te vayan a vender algo que no tenga calidad, que no te quieran hacer efectiva la garantía, que te vendan un entorno pues adecuado a lo que te está vendiendo una maqueta, por ejemplo, no un parque o atracciones o servicios, y que en todo te cumplan. Ahí vamos a poner especial interés. Y seguiremos trabajando también en pro de los derechos de la mujer. Eso es fundamental. Pues muy interesante plática, diputado Víctor Hugo Lozano, quien es el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de su entidad, que es Yucatán. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. El estado más bonito y que les recibe siempre con los brazos Y el más abiertos. seguro. Y el más seguro. Y en donde más rico se come. Bueno, eso es aparte, ¿no? Gracias. A ti, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.